Bienvenidos al tutorial número 22 de ESP8266. En el tutorial de hoy vamos a ver WebSockets. A lo mejor esta palabra a usted no le dice de nada, pero créanme cuando les digo que es importantísimo. Tan importante que el manejo correcto de WebSocket le va a permitir mejorar prácticamente cualquier proyecto que quieran encarar con ESP8266. Muy bien, para no aburrirlos, voy a pasar a mostrarles en qué consiste el proyecto de hoy. Lo que están viendo acá debajo es el Node MCU al cual tengo conectado un LED RGB a nodo común. Y en el navegador web tengo cargada una página, que acá ven la dirección, esp8266.local, es decir que estoy usando multicast DNS. Si no saben lo que es eso, es porque no vio en el tutorial número 20, en el cual expliqué qué es multicast DNS. Es decir, en vez de conectarme con el IP, me conecto con una especie de DNS que corre en el router. Muy bien, y vemos que tenemos tres range. Por ejemplo, voy a aumentar el rojo, lo disminuyo, el verde y el azul. A lo mejor esto no les llama mucho la atención, pero créanme cuando les digo que es muy importante. Fíjense, voy a volver a cargar la página. Acá lo que tengo, esto que se ve al costado de la página, es la herramienta de desarrollo de Opera. Prácticamente cualquier navegador tiene una herramienta de desarrollo normal. Y acá tengo la consola. Fíjense, acá dice Server Connected. Eso lo mandó el ESP8266. Y fíjense, yo muevo un poquito acá el rojo. Fíjense, voy a mover un poco más. ¿Ven todos estos datos que mandó? Y acá los recibo y los muestro por el monitor serial de la IDE de Arduino. Y lo que envío, ¿qué son? Estos datos que veo que dice RGB 2 puntos numeral A1. Estos estoy mandando en hexadecimal. Estos dos primeros son el rojo, los dos segundos son el verde y el último par es el azul. Básicamente lo que vamos a ver hoy es esto, hecho con WebSocket, que nos permite esa latencia que tenemos, que es bajísima, fíjense, con qué suavidad y la cantidad de datos que envía. Pasemos a ver el circuito, que es muy sencillo. Tenemos el Node MCU, un LED RGB a nodo común, quiere decir que el común es el positivo. Ven, el positivo que está conectado a más 3,3 volt, que lo saco de acá. Y al rojo, al LED rojo dentro del LED RGB, está conectado al GPIO 05, es decir, a D1. Al GPIO 12 está conectado el verde. Y al GPIO 13 está conectado el azul. Simplemente es eso. Nada más que eso. Antes de explicar el código y las demás cosas que tenemos que ver, vamos a hacer un poco de historia para entender lo que es un WebSocket. En los principios de Internet, cuando uno quería conectarse a una página web y quería actualizar un dato, había que actualizar la página, volver a cargar absolutamente toda la página. Eso cambió cuando en 1999, aunque realmente no se estandarizó hasta el 2006, surgió Ajax. Ajax a lo mejor le resulte familiar. Fue el segundo tutorial que hice sobre ESP8266 en el cual expliqué Ajax. El audio es bastante malo porque son uno de los primeros tutoriales, pero se los recomiendo. ¿Qué es lo que nos permitía Ajax? Es cargar una parte de la página. Esto se basaba en XML, aunque ahora es más normal usarlo con JSON. Para que se entienda un poquito mejor, ¿qué es Ajax? Un ejemplo típico es cuando uno abre el diario y está viendo el resultado de un partido de fútbol y se actualiza automáticamente sin que uno tenga que cargar la página. Eso normalmente se lo puede hacer con Ajax y de otras formas. Pero ¿cuál es el problema de Ajax? Es que todo el tiempo está cargando ese dato, todo el tiempo o cada tantos segundos. Y la latencia, por lo tanto, no es muy alta y consume muchos recursos. Bueno, ¿qué surgió para resolver esto? Justamente lo que vamos a ver hoy, que son los WebSockets. Los WebSockets fueron normalizados por la W3C en 2011, digamos una tecnología relativamente nueva, que lo que nos permite es una comunicación bidireccional full duplex. ¿Qué significa esto? Que la comunicación se puede hacer tanto del lado del cliente como del servidor. El WebSocket
corre en la capa TCP, es decir, como un socket normal. Pero la conexión inicial la hace la capa en HTTP usa. Básicamente el WebSocket es una API, que la implementación más normal es en cualquier navegador que soporte HTML5. ¿Qué es lo que nos permite esto? Es que nos permite transmitir información sin saltos bruscos, lo que da una excelente experiencia de usuario, por decirlo de alguna manera, y la latencia es bajísima. A lo mejor les suena de algún lugar WebSocket, como que ya lo usábamos en el canal, y eso es porque en el tutorial 13, en realidad todos los tutoriales donde vimos cómo hacer tu propio dashboard MQTT, justamente la conexión entre el broker MQTT y el dashboard que nosotros hacíamos era por WebSockets. Pero digamos que no tenía nada que ver con el ESP8266, era cómo se conectaba el broker con nuestro navegador. En cambio, lo que vamos a ver hoy es hacer un servidor que soporte WebSocket en nuestro ESP8266. Para poder implementar WebSocket en el ESP8266 vamos a necesitar una librería. Esa librería la vamos a sacarle este GitHub que se llama Arduino WebSocket de un tal Links 2004. ¿Cómo accedemos a esa librería? Tocamos acá donde dice Clone or Download, tocamos acá donde dice Download Zip, lo bajamos ese zip, vamos a la IDE de Arduino, tocamos en programa, incluir librerías, acá en añadir librería de un zip, hacemos clic y la cargamos. Directamente reiniciamos la IDE y vamos a tener la librería funcionando. Cuando agregamos esa librería, acá en ejemplo buscamos la librería que estamos usando, es esta que se llama WebSocket, tenemos un montón de ejemplos. El ejemplo que vamos a ver hoy está basado en este que dice WebSocket LED Control, que es este de acá. Pero que yo lo modifiqué. ¿Por qué? Porque había algunas cosas que estaban mal, otras que no me gustaban, y me pareció mejor hacer un ejemplo propio que se iba a entender mejor, a mi criterio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas no me gustaban? Acá hay librerías que se cargan que no estamos usando. Después, este ejemplo, por lo que veo, está usando un LED RGB de cátodo común. En el mío uso ánodo común porque es el que tenía entre mis elementos. Y por ejemplo acá estoy conectado al 15, pero si el 15 yo lo pongo a positivo no me enciende el ESP, por eso yo acá estoy usando el 0.5. ¿Qué más? Esto está utilizando Wi-Fi Multi, que esto no lo vimos, entonces yo lo saqué. Wi-Fi Multi te permite tener varios SSID y Power y que se conecte a la mejor red que haya. Esto lo eliminé. Y algunas cosas más, algunos errores. Por ejemplo, acá donde estábamos, vemos el server, lo que manda el servidor. Vemos que está todo en una sola línea, que no se entiende bien. Bueno, yo lo basé en este ejemplo. Como vemos en la librería, hay varios ejemplos. Un segundito. Hay un montón de ejemplos. Algunos como clientes y otros como servidor. Me pareció mucho más interesante hacer el cliente como servidor, pero no duden en verlos estos ejemplos que están muy buenos. Bueno, voy a cerrar esto y les voy a pasar a mostrar el código, cómo funciona el código de hoy. En realidad cuando le digo el código de hoy, vamos a ver dos códigos. Este que dice WebSocket Server-SoftAP, el que le voy a explicar primero, que es este que dice WebSocket Server-STA. Quiere decir de modo estación. Es decir, que voy a hacer un ejemplo en modo estación y un ejemplo en modo AP. Bueno, vamos a ver el circuito, el código, digo, rápido para no retrasar más. Bueno, incluimos las librerías que tenemos que usar. La de ESP82 Wi-Fi, esta nueva de WebSocket, la de WebServer y la de Multicast DNS. Muy bien, definimos el LED rojo, lo ponemos en el GPIO 5, es decir, D1, el verde en el 12, en el GPIO 12, es decir, en D6, y el azul en el GPIO 13, es decir, en D7. Acá cargamos como siempre nuestro SSID y el power de nuestra red Wi-Fi, este entero de intentos de conexión, que es el mismo que uso en todos mis ejemplos. Y acá vemos el string de la página. Vieron que antes era una sola línea, yo lo acomodé para que se entienda mejor. Ahora vamos a volver a esta parte.
iniciamos un web server en el puerto 80. Después iniciamos un WebSocket server en el puerto 81, le pusimos por poner algo. Tenemos esta función que ahora la vamos a saltear, que se llama WebSocket Event. Y pasamos al setup. Iniciamos la terminal serial a 115.200 baudios, imprimimos una línea vacía, iniciamos Wi-Fi en modo estación, después iniciamos con nuestro SSID y el Power, nos conectamos a la red, contamos las conexiones, me conecto con IP fija, como en todos mis ejemplos. Muy bien, esto lo vamos a pasar rápido. Definimos acá los puertos como salidas, tanto el LED rojo, LED verde y LED azul. Y después iniciamos el WebSocket con esta función WebSocket.begin. Después hacemos que cuando surge un evento, llama esta función que se llama WebSocket Event, que es esta que nos salteamos. Ahora la vamos a pasar a ver. ¿Qué más? Bueno, iniciamos Multicast DNS. Acá le ponemos ESP8266, si no ponemos nada es .locat por defecto. Y hacemos el manejador del web server, es decir que en el inicio del web server me envíe este string que se llama página, que ahora lo vamos a pasar a ver. Iniciamos el servidor, agregamos los servicios del Multicast DNS, tanto el HTTP como el servicio de WebSocket en el puerto 81. Y ponemos la salida como salida digitales en 1. Si recuerdan, le dije que es ánodo común. Entonces, cuando esto está en 1, significa que el LED está apagado. Y esta línea es muy importante, que no está en el ejemplo de la librería, que es que hace que el analog write, el rango maneja entre 0 y 255. Por defecto, en un ESP8266 el rango va entre 0 y 1023. Yo lo estoy acortando. Y si yo no hago esto, va a prender más tenue el LED. Muy bien, después pasamos al loop. En el loop simplemente usamos esto, que es un loop para el WebSocket, y esto para manejar el manejador de los clientes del server. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver la página que estamos cargando, que es una página HTML, la cabecera, no ponemos nada, y acá hacemos un script en JavaScript, donde definimos una variable que es conexión. Esto lo voy a explicar muy rápido, porque la verdad tendría que explicar JavaScript, WebSocket, es muy complicado explicarlo en detalle, pero quédense tranquilos que se va a entender perfecto para aplicarlo, digamos. Si bien a lo mejor conceptualmente no queda del todo claro, para que ustedes lo puedan usar en sus proyectos va a quedar más que claro. Muy bien, iniciamos esto en WS, // hostname en el puerto 81. Acá le tenemos que pasar un nombre, le pusimos Arduino. Lo que hacemos es que cuando se inicia la conexión, manda connect más la fecha. Ahora lo vamos a ver. Después en un error manda el error. Y cuando llega algo de lo que manda el ESP8266, pone web server más lo que manda el ESP8266. Muy bien, esto lo vamos a ver cómo lo vemos. Simplemente dándole acá F5. Es decir que estoy actualizando. No va a funcionar. Sí, tiene que funcionar. Acá dice server connected. Que si volvemos al código, vamos a ver. Todavía no llega a esa parte. No importa, ahora la vemos. Después definimos una función que se llama send RGB, es decir, enviar RGB, donde definimos tres variables, la R, la G y la B, donde lo que hacemos es pasar entero el elemento con el ID R, que lo toma acá desde el range, estos tres range que ahora los vemos, y lo convertimos en una string 16. ¿Qué significa este 16? Que lo convierte en una string que representa el hexadecimal. Hacemos uno por cada color. Y después decimos que si la longitud de cada uno de esos strings es menor a 2, se le agrega un 0 y después el valor que tiene. Es decir, por ejemplo, si el string es FF, no pasa nada. Pero si es una F sola, esto lo representaría como 0F, por ejemplo. Uno por cada color. Después generamos la variable RGB, que le ponemos numeral, más la R, más la G, más la B.
y la imprimimos por la consola como RGB, dos puntos, y eso. Si vemos acá, bueno, voy a mover un poquito, ven RGB, dos puntos, un espacio, numeral y los valores. ¿Qué más? Bueno, terminamos el script y acá cerramos la cabecera y el cuerpo. En el cuerpo, bueno, LED control, una línea, R, y hacemos un range. El elemento es este tipo range. Creamos un valor mínimo de 0, un valor máximo de 255, los pasos son de a 1, el valor inicial es 0, es decir que el range inicia hacia la izquierda, y decimos que cuando hay este evento que se llama onInput, llame a esta función que se llama sendRGB. Lo mismo para cada color y ya termina. Esto es la página, muy sencilla, muy fácil de entender. ¿Qué nos falta ver? Esta función que llama el ESP cuando surge un evento. La voy a ver muy rápido porque es media complicada de entender, pero es muy fácil de aplicar. Tenemos primero, bueno, necesitamos definir los datos, no me salen las variables que maneja esta función. Un switch, que es cuando está desconectado, imprime desconectado, cuando está conectado, imprime conectado desde y la IP, y después envía acá connected. Vamos a ver acá, vamos a darle a esto actualizar y vemos que acá mandó el connected, y si vemos acá en el servidor vemos que dice conectado desde la IP, la URL que es barra, y este que ven acá es el texto que envía el navegador web. Ven, get text y pone connect, el sábado, octubre 14, la hora y demás. ¿Eso de dónde llega? De esta misma función. De esta misma función, ¿dónde estoy? Que es esta. Que es cuando llega un mensaje, lo imprime por acá. Ah, no, esta, disculpen. Cuando se conecta, justamente imprime eso, la IP y todo lo demás. Después, cuando recibe un texto, desde, digamos que, y esta función, porque acá en el ejemplo que estamos viendo ahora, estoy mostrando cómo enviar desde el navegador al ESP. Pero también se puede hacer viceversa, que es esto. Como la conexión es full duplex, el mensaje lo puede iniciar de cualquier lado, desde el cliente, que es decir, el navegador, o del servidor, que en este caso es el ESP8266. Cuando llega un texto, decimos que si el texto que llega empieza, digamos, el elemento 0 empieza con numeral, esto lo que hace es convertir ese texto, usando esta función strtol, que lo que hace es convertir un str, un string, digamos, en un long, no importa tanto en detalle, y lo que hacemos después es esta función, que es muy importante. ¿Qué es lo que hacemos? Al LED rojos le mandamos esto, que vamos a ver para que se entienda. Lo que hacemos es tomar el valor de RGB y lo desplazamos para quedarnos con el rojo. Después le hacemos AND, digamos, el FF. Es decir, que borra todo lo demás menos el rojo. ¿Y qué más tenemos que hacer? A todo esto le tenemos que restar 255 y quedarnos con el valor absoluto. ¿Por qué yo hago todo esto? Porque mi LED es ánodo común. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el PWM está en el valor mínimo, es cuando más me enciende el LED, que sería una salida digital 0. En cambio, cuando el PWM está en el valor máximo, está completamente apagado. Si yo voy al ejemplo el ejemplo que les nombraba, en el que se basó esto, que es este de acá, tiene una función similar, que es esta. Pero no hace todo eso de restarle 255. ¿Por qué? Porque justamente se ve que está pensado para un LED cátodo común, no un ánodo común como el mío. Es más, esto lo del LED cátodo común, ánodo común, no importa. Si no tienen RGB no importa, ponen 3 LED y listo. En total esto es un tutorial, es para entender los conceptos. Bueno, con esto ya está terminado por completo este código. Acabo de pausar el video y cargué este otro código, que es el que llamamos SoftAP.
Si vemos acá en la webcam, yo tengo corriendo acá en la IP, que es 192, digamos, me conecté al SOFAP, ahora vamos a ver 192.68.4.1, la misma página que vimos en la PC. Fíjense, yo lo deslizo con el dedo, muy despacio, fíjense con qué suavidad aumenta la intensidad del color. Con el rojo, con el verde, con el azul. Bueno, no hay demasiado para explicar al respecto. La única diferencia entre este código y el otro es, bueno, eliminé la librería de multicast DNS, porque estamos usando SOFAP, es decir, nos conectamos con la IP. Definí estas dos variables, le llamé RGB y un power que le puse este valor, digamos, para escribirlo rápido. ¿Qué más? En el setup eliminé toda la parte de la conexión al Wi-Fi y la cambié por esta otra, que es para conectarse en modo SOFAP. Nada más, eso es todo. ¿Por qué me interesó hacer esto del SOFAP? Porque una de las ventajas que tiene esto de usar WebSocket es, por ejemplo, aplicarlo para, por ejemplo, se me ocurre manejar un auto a radio control. Es decir, con el ESP8266 ya tenemos la conexión inalámbrica, podemos usar el celular como control remoto y manejar un auto a radio control, un dron o demás, o lo que a ustedes se les ocurra. Antes de despedirme les quería comentar por qué hice este tutorial, que tiene dos motivos. Como le dije al principio, este tema es importantísimo, le va a permitir mejorar cualquier proyecto que quieran encarar. Y segundo, es porque estoy haciendo un proyecto. Si recuerdan, yo lo llamo proyecto a estos ejemplos prácticos, que hice dos por ahora. Uno que es el del micrófono espía y el proyecto 2 que es el del control remoto universal. Bueno, estoy preparando otro proyecto que estoy seguro que les va a encantar, pero puede llegar a ser un poco complicado. Si bien no complicado, sino muy largo de explicar, si intento explicar todo eso en el proyecto. Por eso voy a hacer una serie de tutoriales para que tengan el marco teórico para poder entender este proyecto del cual estoy hablando y que no tengan ningún problema para comprenderlo y que el video no se haga extremadamente largo. Bueno, hasta acá llegamos. Como siempre, si les gustó denle like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.